Tengo sed de ti, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro. ¿Qué tal, amigos de Paz Televisión? Estamos en tu programa Busco tu rostro, Señor. Soy el Padre Miguel de Ríos y Fuentes y el día de hoy, para acrecentar aún más nuestra vida interior, vamos a hablar de algo que es profundamente importante, hermanos. Cada cristiano y cada católico tiene que tener un maestro de vida espiritual, un director espiritual, un asesor espiritual, porque depende de un maestro de vida espiritual nuestro crecimiento en la fe, nuestro crecimiento en el Señor y sobre todo nuestro desarrollo en vida interior. Si nosotros no tenemos un guía espiritual, si nosotros no tenemos un maestro de vida espiritual, no vamos a crecer en vida interior, no vamos a crecer en la amistad con el Señor y no vamos a saber discernir los caminos por donde Dios a cada uno de nosotros nos va indicando. Hoy en día hay muchas personas, puede ser tú que nos estás viendo, que no tienes una guía espiritual, no tienes un padre espiritual, no tienes una persona que te vaya acompañando en tu crecimiento de fe. Para mí, en estos años de vida religiosa, de vida sacerdotal, puedo decir con plena confianza que es necesario, totalmente necesario y urgente, tener una persona que te acompañe espiritualmente. Si cada uno de nosotros no tenemos una persona, un maestro que nos guíe en este camino de fe, muy probable que no avancemos en vida espiritual, que no avancemos en vida interior, que no avancemos en nuestra amistad con Jesús. Y si tú y yo no avanzamos en nuestra amistad con Jesús, como dice Santa Teresa de Jesús, quien no avanza en vida espiritual retrocede. Por eso es necesario y es de humildes, queridos hermanos, tener una persona que te vaya acompañando, porque esa persona está bañada por el Espíritu Santo, está rociada de la unción del Espíritu Santo, y el director espiritual tiene una gracia, esa gracia que se llama la gracia de estado. Cuando el director espiritual te aconseja, cuando el director espiritual te guía, cuando el director espiritual está de alguna manera discerniendo algún paso definitivo que tú puedes hacer en tu vida, ya sea el paso al matrimonio, el paso quizás a seguirle a Jesús en vida religiosa, en vida sacerdotal, o quizás el paso a iniciar una empresa, una obra que el Señor está poniendo en tu corazón, o quizás también un deseo de apostolado o un deseo de trabajar en algún lugar y en algún ambiente. Es necesario siempre poder discernirlo con el maestro de vida espiritual. Y el maestro de vida espiritual, el director espiritual, tiene que tener tres características importantes. En primer lugar, tiene que ser un hombre prudente. Un hombre prudente porque si no hay esa virtud de la prudencia, pues no te va a ayudar de una forma legítima a encontrar la vida espiritual y tu crecimiento en la fe. En segundo lugar, tiene que tener una sana doctrina, saber todo lo que enseña la Iglesia, y te tiene que transmitir lo que la Iglesia te enseña, una sana doctrina. Y en tercer lugar, tiene que tener un profundo amor a Dios, un profundo amor a Jesucristo y estar totalmente enamorado, tocado, fascinado por Jesucristo. Y entonces, cuando hay estas tres características, pues uno va de alguna manera poniendo en oración quién puede ser tu director espiritual, pero tiene que reunir
estas tres características que son importantes. Prudencia, en primer lugar. En segundo lugar, una sana doctrina, la doctrina recta que enseña la Iglesia. Y en tercer lugar, un amor apasionado por Jesucristo. Que se note a ese sacerdote, a esa religiosa, a esa persona consagrada o a ese matrimonio que de verdad tiene estas tres características fundamentales en su vida. Yo aconsejo, y con esto no quiero clericalizar a este seguimiento, yo siempre aconsejo que es mejor que sea un sacerdote o una persona religiosa consagrada. Pero también no desmerezco a muchos matrimonios que tienen estas tres cuestiones pero muy finas: la prudencia, el amor a Jesucristo, una recta doctrina y todo ello. No desmerezco, pero yo aconsejo que sea un sacerdote, aconsejo que sea una persona consagrada, una persona puede ser religiosa, religioso, etc. Pero también lo sé que hay muchos matrimonios santos que van guiando también a otros matrimonios que están de alguna manera comenzando. Qué importante, hermanos, la presencia del director espiritual. Nos cuenta en la historia que Santa Teresa de Jesús, conversando con su director espiritual, ella quería seguir a una hermana, me parece que era Catalina, no recuerdo bien el apellido, y entonces quería seguir a esta hermana en su vida de penitencia. Y entonces recurre al director espiritual y le dice Santa Teresa, Padre, yo quiero seguir a esta hermana Catalina en su vida penitencial. Me urge que en mi vida haya esa penitencia con la cual ella está viviendo. Y su director espiritual, que también era su confesor, le dijo, no, tú no vas a seguir esa vida de penitencia, sino vas a seguir la vida de la obediencia. ¿Y por qué lo dijo eso? Porque mañana más tarde Santa Teresa de Jesús se va a caracterizar, y en todos sus escritos está, el nivel de obediencia que debe haber en la vida religiosa. Porque la obediencia va a santificar a la persona. La vida de penitencia santificará a algunas. La vida de obediencia santificará a otras. La vida de amor y de caridad al prójimo también santificará a otros. La vida de pobreza santificará a otros. Cada cual a la cual Dios nos ha estado llamando según un estado propio de vida, como lo veíamos en el programa pasado. Por eso qué importante, hermanos, tener ese director espiritual, esa guía espiritual, para no equivocarnos en el paso que vamos a dar. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en Tobías 5, del 2 al 4. Cuando al joven Tobías se le ordenó ir a Rajés, dijo, no conozco el camino. Ve pues, le replicó su padre, y busca un hombre que te acompañe. Lo mismo les digo a ustedes, es necesario que podamos buscar a esa persona que nos acompañe en nuestro crecimiento de fe, en nuestro crecimiento de vida espiritual. Solo así vamos a poder conquistar nuestra vida espiritual, vamos a conquistar la vida en Dios, vamos a conquistar nuestra vida interior. Pero para ello, hermanos, es necesario que el director espiritual pueda tener y reunir estas tres características que hemos mencionado. Pero no solamente ello, el director espiritual tiene la gracia de estado. ¿Qué es la gracia de estado? El consejo que te da el director espiritual es el consejo que viene del mismo Dios. La gracia de estado es aquella gracia que acompaña al confesor, que acompaña al guía espiritual, al maestro de vida espiritual, al director espiritual, que acompaña a los obispos, que acompaña al Santo Padre, que acompaña también a los superiores de las casas religiosas. Esa gracia de estado es en la cual todo aquello que en nombre de Dios esta persona pueda aconsejar, no se equivoca.
es el mismo Dios, es el mismo Dios que va guiando a esa persona. Por eso cuando tú te acercas a ese director espiritual, que lo has descubierto en oración, porque también ahí hay una cosa muy importante. ¿Cómo descubrir a un director espiritual? En primer lugar, en oración. Dios te va a dictar en tu corazón qué persona puede ser para ti conveniente, según tu estilo de vida, según tu carisma, según tu modo de ser, qué persona puede a ti ayudarte. Es importante saber eso para que nosotros podamos en oración discernir delante de Dios qué director espiritual a nosotros nos conviene y qué director espiritual no solamente nos conviene porque va a aceptar todo lo que nosotros le proponemos, sino también que es importante que cada uno de nosotros obedezcamos al director espiritual. Busquemos siempre un director espiritual que nos exija. Busquemos siempre un director espiritual que nos ayude a crecer en vida espiritual. Pero es necesario que cuando tú y yo estemos delante del director espiritual, no veamos al padre tal, al hermano tal, a la hermana tal, sino veamos al mismo Dios que va guiándote por los caminos de Dios, por los caminos del Señor. Entonces, para crecer en vida espiritual, hermanos, es necesario un director espiritual. La pregunta que te hago, ¿tienes un director espiritual? ¿Tienes una guía espiritual? Si la respuesta es no, ¿qué esperas? Búscalo en oración, pídeselo al Señor y luego cuando el Señor anida en tu corazón, empieza a ver y tiene que reunir estas tres características que en el foro externo se va a expresar. Este sacerdote es prudente, este sacerdote tiene una recta doctrina, este sacerdote ama a Dios, está totalmente enamorado de Dios, se nota que está tocado por Dios, está fascinado por Dios. Sí, voy a pedirle que sea mi director espiritual. Y nosotros estamos, cada uno de nosotros, sacerdotes, religiosos, religiosas, matrimonios, nosotros estamos no para negar ese ofrecimiento que nos viene de parte de ustedes para ayudarlos en crecer en vida espiritual. Nosotros nos hemos consagrado a Dios y un ministerio de servicio es poder guiarlos en vida espiritual. El sacerdote no puede negarse a tener de alguna manera que ayudar a la persona que quiere crecer espiritualmente. Pero ojo, no solamente es un crecimiento espiritual, no solamente es un crecimiento de vida en Dios, no solamente es un crecimiento de vida interior. El crecimiento es integral. A mí me han venido algunas personas que no solamente conversamos de la vida interior, de su relación con Dios, de su relación con el Señor, también de la vida humana. Nosotros como directores espirituales, como maestros espirituales, tenemos que enriquecer a la persona en todo el ámbito integral, no solamente en el espiritual, sino también en el humano, también en el intelectual, en el familiar, en el trabajo, en lo laboral, etc. En todo, porque en todo nosotros tenemos que crecer en santidad. Que el Señor a cada uno de ustedes los bendiga y que podamos nosotros intensificar nuestra vida interior buscando un guía espiritual. Y si no tienes, ya sabes, búscalo. Ora y pide a ese sacerdote, a ese religioso, a esa religiosa, a ese matrimonio que te guíe espiritualmente. Una vez al mes tenemos que buscar a esa guía espiritual, a ese maestro de fe. Una vez al mes. Y ya saben que un sacerdote, un religioso, una religiosa, un matrimonio no puede decir no tengo tiempo, porque esa es nuestra misión, ayudarlos a cada uno de ustedes. Que la bendición del Señor esté siempre con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
tengo sed de ti. Tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro,